Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día vamos a continuar nuestro estudio de la energía del octavo mes. En el encuentro anterior vimos las características generales del octavo mes y hoy vamos a estudiar las características específicas del mes de Escorpio. Bien, comencemos. Primera idea. La energía del octavo mes nos ayuda a irradiar nuestro magnetismo personal. ¿Qué es el magnetismo personal? Esta se refiere a la capacidad de atraer a los demás con la luz que se irradia de nuestra forma de vivir virtuosa. Pensemos en alguna persona magnética de estas características que hayamos conocido en nuestra vida. Por ejemplo, una persona con magnetismo. Yo siempre me imagino a Yeshua, el tremendo magnetismo que tiene que haber tenido, ¿no? Pero una persona con magnetismo causa fascinación, causa encanto y produce un efecto como hipnotizador en el que lo está mirando. Es decir, uno como que se puede quedar pegado mirando a esa persona o escuchando a esa persona por la atracción que ésta le causa a uno. A eso se refiere el magnetismo. Todos tenemos un magnetismo personal. A veces está un poquito más inhibido, a veces está más desarrollado. Entonces, la energía de este mes permite a los que tenemos el magnetismo un poquito más débil poder como ampliarlo y a través del desarrollo de nuestra virtud poder hacer que esa atracción, que es, como decía, una energía natural que tenemos todos, se pueda manifestar. Lo importante es entender que este magnetismo es un reflejo de nuestra virtud. No es un magnetismo desde el ego. Es la luz de nuestra virtud que se proyecta. Entonces ahí tenemos una primera idea. Segundo, la energía del mes de Escorpio nos ayuda a tener el control de nuestras emociones y nos ayuda a tener paz en las confrontaciones, evitando que nos descontrolemos de rabia, de odio y de furia y entremos en un exceso de pasión que hace mucho daño a nosotros y también a nuestro prójimo. Entonces, aquí hay una idea muy importante. En general, tiene que ver con el control de las emociones, en general. Pero en particular, apunta principalmente a estas emociones como de fuego, ira, furia, odio, y que uno de repente se puede descontrolar cuando viene esa emoción. Entonces, en un estado de descontrol puede hacer cosas, no sé, patea una puerta, pega un portazo, empuja a alguien, dice algo en un arrebato de ira, de furia. La energía de este mes ayuda a tener un control sobre ello. Entonces, muy bueno para las personas que sean especialmente como muy chispitas, que prenden rápido, ¿cierto? Y se enojan con mucha facilidad. También, dentro del mismo punto 2, nos ayuda a no inventar dramas o crisis inexistentes por descontrol emocional y que finalmente terminan destruyendo las relaciones. Esto se refiere a que con una pequeña circunstancia, no sé, un gesto que alguien hizo, una palabra que digo, entonces una persona hace una tremenda historia, un melodrama, ¿cierto? Una cosa muy dramática donde se exacerban las emociones, entonces se entra en una crisis. Bueno,
ese tipo de personalidades que tienden a hacer como este tipo de reacciones muy como descontroladas y armando situaciones dramáticas, también se puede equilibrar con la energía de este mes. Ahora, se habla en este punto del control de las emociones. No hay que confundir el control de las emociones con la represión de ellas. No es lo mismo. Tener el control de las emociones significa dominar sobre ellas. Es decir, nosotros, nuestra conciencia domina sobre las emociones. Nuestra Neshama domina sobre el Ruach. Tenemos un control de ella. Tenemos el poder de transmutarla. Por ejemplo, estoy en un estado emocional que me doy cuenta que es negativo, tengo una energía interna que puedo transformar esa energía emocional en otra emoción positiva, favorable para mí. La puedo transmutar o la puedo eliminar, ¿cierto? Yo le ordeno a esa emoción que finalmente vaya saliendo de mí o le doy el cauce natural que Elohim nos ha proveído para eliminar una emoción. Por ejemplo, la pena la eliminamos a través del llanto, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos el dominio sobre las emociones, en ese sentido el control. Esto es una acción que se realiza con la fuerza espiritual del alma. El control sobre las emociones tiene que ver entonces con la fuerza espiritual del alma. En cambio, reprimir las emociones no las elimina, ¿cierto? Como guardarse las emociones y reprimirse, solamente las esconde. Y el problema es que genera una gran presión emocional interna. Cuando uno se guarda las emociones, las reprime, genera una desarmonía interior y genera además un gran perjuicio para la salud. Recordemos que las emociones tienen afinidad con distintos órganos internos. Por ejemplo, ya que estamos en el mes de la primavera aquí en el hemisferio sur, si uno se guarda mucho la rabia, esto pasa mucha rabia y la reprime, no tiene el poder de controlar sobre ella, esa rabia va a ir a dañar al hígado. Y si eso es un constante, finalmente entonces las células del hígado también van a generar una enfermedad. Entonces, la represión de las emociones es una pésima decisión. Y cuando la podemos hacer, esta represión se realiza a partir de la energía del ego. Por lo tanto, no es algo virtuoso. Entonces, este mes tenemos la posibilidad de aprender o de mejorar nuestro control sobre las emociones. 3. La energía del octavo mes nos ayuda a estar siempre listos para el combate. Nos referimos principalmente al combate espiritual. En cuanto sentimos el peligro de una situación, tenemos disponible la energía para enfrentarla. ¿Cierto? El combate espiritual es un tema recurrente, ¿cierto? Por eso se habla del guerrero de la luz. Estamos permanentemente en un combate. Entonces, la idea de la energía de este mes es que cada vez que nosotros sentimos la influencia del ego, del Satán, en una cosa peligrosa que nos está insinuando, peligrosa significa que nos vamos a desconectar de la luz, tenemos una energía siempre ahí lista para ese combate. En el fondo, se refiere a que no nos va a encontrar con la guardia baja, vamos a estar listos para eso. También, esta energía, en el mismo punto, la energía de este mes
es muy buena para las personas temerosas que evitan las confrontaciones. Y las evitan porque se sienten sobrepasadas por la situación o inseguras o con miedo. Entonces uno puede evaluar, ¿cierto? Si frente a las confrontaciones, a las discusiones, ¿cierto? Cuando a uno, no sé, lo funan o a alguien le dicen algo feo y uno como que queda así como medio tiritón, así, es porque no tiene la energía para esa confrontación, no tiene energía para el combate y tal vez podría ser que haya una personalidad un poco temerosa o falta seguridad. La energía de este mes se podría enfocar para desarrollar esa actitud de estar listo para el combate. Y si hay una confrontación física, no interna contra el Satán interno, sino física con una persona, uno también pueda tener la energía para enfrentar esa situación. 4. La energía del mes de Escorpio nos ayuda a dosificar la acción de nuestro guerrero interior. Podemos relacionarla con el punto anterior. Dosificar la acción de nuestro guerrero interior para no destruir a nuestro prójimo con un exceso de fuerza o vehemencia en nuestras palabras o acciones. ¿Cierto? Aquí en este caso podría darse o está apuntando a la situación en la cual uno no tiene mucho control de su energía o de su agresividad. La agresividad es un tipo de energía. Entonces, en algunas situaciones uno puede contestar o hacer algo, ¿cierto?, con tanta vehemencia que esa fuerza le sale descontrolada y en vez de ayudar termina perjudicando. Y a lo mejor uno sí tenía, podríamos decir, la razón, estaba en lo cierto, pero no logra sacar bien la energía de su guerrero y termina entonces avasallando a la otra persona. Entonces ayuda a aprender a dosificar la energía de nuestro guerrero. Ayuda a desarrollar una buena defensa y un buen ataque que construya y edifique, no que destruya. Entonces tú tienes una buena energía para defenderte, tienes una buena energía para atacar, en términos que vas a dar tu argumento, ¿cierto?, con solidez, con firmeza, pero lo vas a usar de tal manera que vas a construir a tu prójimo, lo vas a edificar, no lo vas a destruir en ese sentido, no va a salir tanta energía de fuerza que finalmente termina siendo peor. Aquí entonces podríamos decir que tiene que ver con nuestro arquetipo del guerrero, que está siempre entonces dispuesto, pero con la fuerza apropiada para responder. Este punto, hago un comentario a los dos puntos anteriores. Hoy día se hace muy necesario tener esta energía, porque como en un mundo que se va polarizando, se van encontrando a veces posiciones muy extremas y muy agresivas. Entonces supongamos que tú tienes una postura ante la vida, una postura desde, por ejemplo, el camino espiritual, Elohim. Y esa postura puede ser contraria al consciente colectivo o a la forma, entre comillas, normal de entenderse la sociedad hoy día. Entonces, si no tenemos esta energía, va a ocurrir que nos va a dar miedo opinar, nos va a dar miedo poner en nuestras redes sociales, por ejemplo, yo no estoy a favor del aborto, por ejemplo, y alguien dice, bueno, yo no estoy, pero no lo voy a colocar aquí porque me van a llenar de cosas acá, capaz que me digan algo, capaz que me hagan algo, y me da miedo, capaz que me funen. Entonces no tengo ahí la energía para poder defenderme, de poder atacar en el sentido de poner mi argumento sólido, decirlo, como sostenerlo,
dar mi argumento. Entonces, por eso decía que es importante hoy día, sobre todo como nazarenos, nosotros tenemos una propuesta, que es la propuesta de Elohim, de Yeshua, ¿cierto? Y muchas veces esa propuesta no va de acuerdo a lo que la mayoría piensa, y ahí entonces hay que tener esta energía para poder sostener esa propuesta, que no significa que uno va a ir a convencer al otro, sino de mantenerte sólido en tu propuesta, que no ser débil en ese sentido. Cinco. La energía del octavo mes nos da fuerza espiritual y fortaleza física, y nos ayuda a desarrollar fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Este punto también tiene cierta relación con el arquetipo del guerrero, pero aquí está más orientado a nuestros propios sueños, nuestro propósito de la vida. Por ejemplo, esta energía nos ayuda mucho si nos sentimos débiles y estamos abandonando nuestros sueños por falta de fuerza interior o por una voluntad débil. Tal vez yo tengo sueños, tengo claro lo que quiero hacer, tengo claro para qué vine a este mundo, pero no tengo la fuerza de voluntad para tomar la decisión o para enfrentar a algunas personas. Voy a poner un ejemplo, un joven que tiene una vocación X, pero sus padres quieren otra cosa, entonces tiene claro lo que quiere hacer, pero no tiene la fuerza para poder sostener eso. O las personas que no tienen la fuerza de voluntad tampoco para poder decidir hacer eso. Entonces esto nos da fuerza adicional para que nuestros sueños los podamos concretar. Caminemos directo hacia nuestros sueños con fuerza. 6. La energía de Escorpio nos ayuda a desarrollar nuestra independencia emocional y a eliminar el deseo de controlar las situaciones y los demás. Este es uno de los temas quizás más fuerte de este mes, el tema del control, el deseo de controlarlo todo, controlar las situaciones, controlar a las personas. Por eso también esta energía ayuda mucho a sanar los celos. Entonces, ojo ahí, todas las personas que sean muy celosas, aquí van a encontrar una gran ayuda en la energía de este mes. Dado esto, ¿cierto? Que uno empieza a aprender a no controlar a los demás y a no celar a los demás, nos ayuda a tener relaciones familiares, de amistad, de pareja, libres, dejando que las personas tengan sus espacios de libertad para su propio desarrollo, sin presionarlos emocionalmente, sin celarlos y sin controlarlos. ¿Dónde fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué fuiste? ¿Y con quién fuiste? Eso va a terminar mal, finalmente. Saber dar espacio, confiar, mucho de eso tiene que ver con la inseguridad, con los miedos. Entonces va a ser una muy buena ayuda a las personas que tienen ese tema de los celos. Los celos pueden ser una enfermedad finalmente muy grave que le impida a esa persona establecer relaciones de todo tipo sanas. Uno de los defectos más graves y que más dañan las relaciones es el deseo de controlar a los demás. ¿Por qué es tan grave? Porque refleja una gran soberbia del alma. Eso es un rasgo de personalidad muy negativo
Y eso termina ahogando a las personas, las cuales terminan alejándose de nosotros o, en el peor de los casos, permanecen junto a nosotros, pero con rabia y distancia. Por lo tanto, finalmente también se deteriora la relación. Dentro del punto 6, la energía de este mes nos ayuda a entender que el controlar a nuestro prójimo nunca se va a conseguir el afecto de la persona. Nunca el que desea controlar al otro, lo está controlando y celando, nunca va a lograr el afecto de la otra persona. Todo lo contrario. Nos ayuda a dar espacios de libertad a los demás para que se desarrollen siguiendo la guía de su alma, no la guía de nosotros. Nos ayuda a no depender emocionalmente de los demás, sino a autoabastecernos emocionalmente con la energía espiritual que brota de la fuente de nuestra alma. El deseo de controlar a los demás refleja un vacío interior, una espiritualidad débil y una desconexión del potencial y riqueza de nuestra alma. Este es un tema muy, muy importante, el controlar, el deseo de controlar a los demás. Tiene que ver con uno de los aspectos de la tríada, la tríada del Satán, ¿cierto? Que es la codicia de dinero, la codicia de poder, la codicia de imagen. Esto tiene que ver con la codicia del poder, en este caso del poder de controlar al otro. 7. La energía del octavo mes nos ayuda a controlar nuestro poder sexual y nos ayuda a llevar una sexualidad santa, de acuerdo a la instrucción divina. Entonces, la energía de este mes es muy buena, muy favorable para las personas con una sexualidad desordenada, descontrolada, promiscua o egoísta. ¿Cierto? Aquí tenemos adulterio, fornicación, sexo solamente por placer, sin ningún tipo de compromiso, sin buscar la felicidad del prójimo, solo por satisfacer deseo del cuerpo, sin conciencia del daño que se hace al cuerpo y al alma, sin conciencia que es una herramienta santa para la continuación de la vida. Entonces, todos estos elementos configuran lo que se llama la sexualidad desordenada. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y viene esta gran ayuda este mes? Porque la sexualidad ordenada influye directamente en nuestra espiritualidad. Porque cuando la energía sexual está ordenada, nosotros tenemos el control sobre ella, nos permite fundamentar nuestra vida en Elohim con mucha mayor facilidad. Entonces esto es muy importante porque del fundamento de la casa depende todo. Sexualidad ordenada, fundamento en Elohim más fácil. La sexualidad desordenada destruye nuestro fundamento espiritual. Esto es muy importante entenderlo. La sexualidad desordenada destruye el fundamento espiritual y nos esclaviza a los deseos del cuerpo controlados por el ego. Si se destruye el fundamento espiritual, entonces la vida realmente empieza a ir para cualquier lado y se empieza a generar una gran desarmonía.
Uno de los primeros pasos, si queremos construir una espiritualidad sólida y fundamentada en Elohim, es ordenar la sexualidad. Es decir, practicarla de acuerdo a la instrucción divina. Recordemos que la instrucción divina se nos dio para alcanzar nuestro máximo potencial físico, emocional, mental y espiritual. Es el verdadero manual de instrucción para transformarse en un Mashiach. Entonces aquí hay un punto central. La energía del octavo mes nos va a ayudar mucho a eso. 8. La energía del octavo mes nos ayuda a sanar la tendencia a dramatizar las situaciones y a buscar impulsivamente las emociones extremas. La energía de este mes ayuda mucho a las personas que tienden a inventar melodramas y hacer toda una historia, pero con oscilaciones emocionales muy marcadas, muy extremas. Por ejemplo, es este tipo de relaciones o de personalidades que te odio, te amo. Ahora te amo, pero mañana te odio si tú me haces algo. Ese tipo de personalidad tan extrema que oscila tanto y que oscila, pero al mismo tiempo que arma situaciones dramáticas, entonces la energía de este mes puede ayudar. Por supuesto, en estas historias melodramáticas, inventadas, ¿cierto? Porque están en la mente de la persona habitualmente, por supuesto, es la víctima, ¿cierto? La víctima buena y sufriente de un agresor malvado que solo busca su mal. Entonces, esta nota mental se puede o ayuda a equilibrarse si uno hace el trabajo con la energía de este mes. Esta distorsión de la realidad deriva de un desequilibrio emocional. Y esto aquí hago un comentario porque este estado mental emocional es el que está polarizando nuestras sociedades entre buenos y malos. Hoy día hay una distorsión. Por lo menos yo lo veo aquí en Chile, no sé cómo lo ven en otros países, pero aquí hay una distorsión. Se distorsiona la realidad con mucha facilidad. Y esto deriva entonces de un desequilibrio emocional. Por ejemplo, todos estos panfletos de moda, estas ideologías de moda, buscan atraer a la gente a partir de la manipulación emocional. Y los adherentes a estas causas piensan poco, analizan poco, reflexionan poco, pero estallan emocionalmente ante palabras que se ponen de moda. Entonces hay palabras que el consciente colectivo las asume como positivas o las asume como negativas. Y estas ideologías entonces ocupan esas palabras que hace que la masa estalle emocionalmente como sí o no, ¿cierto? Se polariza, y eso sin pasarla por una reflexión. Y como no se pasa por una reflexión y la masa empieza a comprar fácilmente el panfleto sin reflexionar, ¿qué pasa si tú vas y postulas tu argumento? ¿Qué va a pasar? Se van a tirar con todo agresivamente porque no hay argumento. Es toda una cosa emocional. Entonces te van a empapelar o de garabatos o de adjetivos, ¿cierto? Que también son palabras que se han entonces manipulado para que emocionalmente la gente responda con esas palabras.
Eso está pasando. Uno ve que los debates a todo nivel son cada vez más bajos, pocos argumentos, mucho eslogan, mucho panfleto, muchas frases hechas, poco argumento, mucho a la emocionalidad. ¿Por qué pasa eso? Justamente por esto, porque se empieza a ver un desequilibrio emocional. Empieza entonces al haber un desequilibrio emocional, no conectar con la mente superior, con la reflexión, y entonces es mucho más fácil manipular a las grandes masas. Entonces, por eso decía, entre otras cosas, este estado interno es lo que permite la manipulación de las masas, por ejemplo, con noticias falsas, que apelan al desequilibrio emocional producto de un vacío espiritual. Mucha gente le llega una noticia falsa, muy bien desarrollada para que despierte la emoción, y a los 5 minutos está viralizada, y todo ha sido a partir de algo que despertó emocionalmente. Y la gran mayoría no ha pensado si eso es verdad o no. Lo da por hecho porque justo le pusieron la palabra que le hace despertar emocionalmente algo. E incluso la masa puede ir a atacar a una persona sin siquiera esa persona tener la certeza si es culpable de algo o no. Entonces, esa forma tan irracional de funcionar está revelando una gran pobreza espiritual y desconexión espiritual, un vacío espiritual. El que está fundamentado en Elohim, y dije fundamentado, y únalo con lo que dije de la sexualidad. El que está fundamentado en Elohim tiene equilibrio emocional, tiene paz interior, tiene fuerza espiritual. Por eso no puede ser manipulado ni controlado por el sistema. Por eso el que está fundamentado en Elohim es una persona peligrosa para el sistema. Y se le va dejando de lado, o se le aísla, o se le mata físicamente, o si no se le mata físicamente, como a Yeshua, por ejemplo, se le mata su imagen, se le asesina su imagen. Con noticias falsas, fácilmente, ¿cómo se hace? Cuando se viraliza, fácilmente matar la imagen de una persona. Ahora, mientras nuestra sexualidad esté desordenada, va a ser muy difícil que la humanidad, que la sociedad se fundamente en Elohim. Y mientras no esté fundamentada la humanidad en Elohim, va a ser muy fácil el desequilibrio emocional. Y con un desequilibrio emocional instalado, es muy fácil manipular a las masas con el miedo, por ejemplo. Una estrategia que está dando resultados. Se ha debilitado el fundamento con una sexualidad o una hipersexualidad desde preadolescente, podríamos decir, y se está polarizando las sociedades. Tenemos harto que hacer. 9. La energía del octavo mes nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de amor, a reconocer nuestra necesidad de amor. Nos ayuda a abrir el corazón para recibir amor de los demás y para dar amor de los demás, a los demás. Importante.
poder aprender a recibir amor. Muy bueno para las personas que esconden sus afectos detrás de una muralla de protección por miedo a expresarlo, por miedo a expresar lo que sienten. Entonces, esta energía nos da esa libertad, ¿cierto? Si alguien nos hace una muestra de cariño, de afecto, uno la recibe contento, ¿cierto? No pone una muralla. Y cuando siente algo por otra persona, también tiene esa libertad para poder entregar ese afecto. Muchas veces por las situaciones de la vida, sufrimientos, dolores, etcétera, uno va generando murallas en ese sentido, y entonces uno puede tener relaciones, claro, cordiales con las personas, amables, pero no deja salir su amor verdadero hacia los demás. Y también porque uno queda como encerrado. Esto ayuda a abrirse. 10. La energía de Escorpio ayuda a liberarnos de la envidia. La envidia es uno de los defectos más destructivos. Una persona envidiosa puede hacer mucho mal, mucho daño. Es un verdadero como láser de energía negativa que puede dañar. Entonces, esta energía nos ayuda a recibir con alegría cuando otros tienen algo que nosotros también queremos tener. Por ahí empieza la envidia, ¿cierto? Yo quiero tener algo, en ese momento no puedo, lo tiene otro, y eso me genera una energía muy negativa adentro, y empiezo a envidiar, y empiezo incluso a tener odiosidad por aquel que lo tiene. Entonces, esta energía nos da esa capacidad de recibir con alegría cuando a los otros les va bien y tienen sus logros. Esto evita que caigamos en algo muy, muy grave que se llama el mal de ojo. El mal de ojo es el lanzar energía negativa debido a esta emoción de la envidia. La envidia que se produce por la felicidad de los otros y porque otros tengan lo que yo no puedo tener. Cuando la felicidad del otro me genera envidia, cuando lo que tiene el otro me genera envidia, y yo empiezo entonces a generar en mi corazón una energía como de proyectarla hacia una persona, eso es lo que se llama el mal de ojo. Eso, es una energía muy, muy negativa, muy destructiva. Si la otra persona no está fuerte en su energía, claro, le puede afectar, porque es una energía muy destructiva. Si la otra persona está firme en su espiritualidad, fundamentada en Elohim, no le va a afectar. Al que sí le afecta siempre es a uno, al envidioso, al que genera eso en su corazón y proyecta esa energía, se está generando una muy, muy densa energía negativa que se va a venir en su contra. Entonces, la energía de este mes nos ayuda a sanar esa maleza tan negativa. Por lo tanto, tenemos que revisarnos cómo es nuestra envidia, si generamos envidia con facilidad. 11. La energía de Escorpio nos ayuda a ser transparentes y mostrarnos tal cual somos, sin dobleces o doble estándar. Entonces, esto es muy bueno en las situaciones que uno tiene tendencia a actuar de manera solapada.
principalmente solapado en su comportamiento negativo y envidioso. Entonces tengo envidia por algo, tengo energía negativa por alguien, pero lo hago muy, muy, muy escondido, muy solapado. Personas que muestran una cara amable, ¿cierto? Cuando uno muestra una cara amable y amigable, pero uno se da la vuelta y pega la puñalada por la espalda. Personas que están tramando, ¿cierto? Tramando el mal con un aspecto de buena persona. Esta energía tiene que ver con una mezcla entre envidia y hipocresía. Esta mezcla es muy peligrosa y muy destructiva, y esta es la mezcla que estaba en el corazón de los líderes religioso-políticos que condenaron a Yeshua, por ejemplo, por envidia, porque Yeshua iba en contra de sus intereses creados personales. Entonces estamos frente a una energía muy destructiva, muy negativa. Yeshua se enfrentó y cuestionó mucho este tipo de conciencia, la envidia y la hipocresía, porque realmente genera un gran daño al alma. También entonces vamos a estar revisando durante este mes nuestra transparencia. ¿Qué tan transparentes somos? ¿Realmente nos estamos mostrando hacia afuera lo que somos, cómo somos, o estamos mostrando una cara que en verdad no es tal? Si nos damos cuenta que sí tenemos eso, o si estamos como hipotecando nuestra espiritualidad en favor de eso, vamos a tener que trabajar harto esto durante el mes. 12. La energía del octavo mes ayuda a desarrollar altos niveles de intuición y a desarrollar la capacidad de percibir los sentimientos más profundos de los demás y también de captar las fortalezas y las debilidades de los demás. Esto es lo que se llama conocer el corazón. Entonces, fijarse en lo que estamos hablando, ¿cierto? Esta es una capacidad que tiene el alma de poder sentir, captar lo que el otro está sintiendo, y de captar también en el fondo su fortaleza y su debilidad, es decir, con un poco su esencia. Esto es una capacidad del alma que es bastante avanzada. Es lo que se llama místicamente conocer el corazón. Se habla en el Evangelio de Juan, de Yohanan, que Yeshua tenía esta capacidad de conocer el corazón de la persona. Por eso dice, no era necesario que nosotros le contáramos sobre una persona, porque él sabía y conocía el corazón. A esta facultad se refiere. Entonces, ayuda la energía de este mes a hacer un buen uso de esta información para ayudar a los demás. Esto es bien importante. Como uno capta cosas del otro, ocupar esa información para ayudar al prójimo. Es muy bueno entonces para las personas que trabajan como terapeutas o los que dirigen grupos de personas o comunidades. Entonces, porque les permite entonces conocer en una dimensión más profunda a las personas y ocupar bien esa energía para el bien de la persona y del grupo. 13. La energía del octavo mes nos ayuda a ser veraces, a decir siempre la verdad, tanto a nosotros mismos como a los demás. Entonces nos vamos a preguntar durante este mes, ¿tiendo a decir la verdad? ¿Yo en general digo la verdad? ¿O me pillo a mí mismo muchas veces diciendo
entre comillas, ¿cierto?, estas mentiras blancas o mentiras piadosas, y que lo ocupo habitualmente, recurrentemente, como que me acostumbro un poco a mentir, total no le hago mucho daño a nadie. Vamos a revisarnos qué tanta veracidad tenemos. Porque desde el punto de vista de nuestro camino, nuestra boca siempre tiene que decir la verdad. Entonces, muy bueno también, no solamente para decir la verdad, sino para cuando no se acepta la realidad, cuando se niega la evidencia y uno se miente a sí mismo, inventando una realidad que es mentira. Entonces, por ejemplo, hay una situación en mi vida objetiva, real, no la acepto, la niego, y ante toda evidencia, ¿cierto?, la niego, me miento y me armo yo una realidad paralela desde el ego, negando eso, y finalmente termino atrapado en mi propia mentira. Entonces tiene que ver también con esto tan importante que uno pueda mirarse a sí mismo, reconocerse en verdad qué es lo que es uno y qué es lo que uno está revelando en este momento de nuestra evolución. ¿Qué es lo que estoy revelando en este momento? En verdad, esto es lo que yo soy en verdad en este momento. Es cierto que en verdad somos semilla de Mashiach y somos imagen y semejanza divina. Es cierto, eso es un aspecto de la verdad. Pero ¿qué estoy manifestando verdaderamente hoy? Eso tiene que ver con la verdad hacia uno mismo. Porque si esa veracidad hacia uno mismo no está, uno va a vivir engañado. Va a creer que es lo que no es. Y si vivimos creyendo lo que no somos, vamos mal. No vamos a poder crecer espiritualmente porque vamos a estar autoengañados. Entonces, muy importante para seguir avanzando. Relacionado también con la idea anterior, en el sentido de la verdad y de decir siempre la verdad, la energía de Escorpio nos ayuda a desarrollar una virtud muy importante que se llama tino. Una cosa es decir la verdad, que está bien, pero hay que tener un tino para decir la verdad. Es decir, hablar la verdad, pero en el momento preciso, de la manera precisa, con las palabras y los gestos precisos, y siempre buscando el bien y la edificación del prójimo. Entonces, esto es muy importante porque una cosa es la verdad y otra cosa es aprender el arte de decir la verdad. Y para ello se requiere esta energía que se llama tino. Muy bueno entonces cuando uno cae en esta conciencia de poco tino y de poco amor al prójimo, porque están relacionados, y uno va por la vida diciendo lo que siente o lo que piensa de manera muy pesada a quien quiera escuchar, cuando quiere, sin que nadie le pregunte su opinión, imponiendo su verdad y sintiéndose, para colmo, muy congruente y transparente por ello. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Una cosa es decir la verdad y una cosa es decir lo que yo quiera cuando quiera, sin ningún respeto a la persona. Dice, bueno, es que yo soy así, yo soy transparente, yo digo lo que pienso. Es que no, es que eso no es espiritualidad. Uno no está para decir lo que quiere cuando quiera quien quiere. Eso es egoísmo. La energía de este mes nos ayuda justamente a desarrollar el arte de decir la verdad.
Es muy fácil abrir la boca y decir lo que uno piensa independientemente de cómo quede el resto. No se trata de eso. No se trata de decir la verdad, no es eso. Esas personas, o cuando uno está en esa conciencia, refleja inmadurez espiritual. Espiritualmente hablando, no se ha entendido entonces que vomitar desatinadamente lo que se siente sin respetar ni el tiempo ni el momento de los demás no tiene nada que ver con ser veraz o con ser consecuente. Todo lo contrario, solo refleja un nivel de conciencia egoísta y egocéntrico. Por ejemplo, supongamos que yo no como azúcar por mi filosofía de vida, lo que sea, no como esto. Entonces voy y le digo, oye, ¿por qué tú estás comiendo azúcar? ¿Me puedes pasar el veneno que estás comiendo? Y empieza así como a hablar violentamente, agresivamente. ¿Quién te dio a ti el permiso para tú empezar a imponer tu forma de pensar si nadie te preguntó? Entonces, el ser consecuente tiene que ver con el ser verdadero, con decir la verdad desde la virtud, no decir lo que uno quiera en el momento que quiera desde su egoísmo. (15) La energía del octavo mes nos ayuda a ser generosos totalmente desinteresados. Es decir, evita que seamos generosos con los demás con la intención especialmente de controlar, de subordinar o hacer dependiente emocionalmente a la persona con la cual somos generosos. Entonces, como tiene que ver con el control de los demás, yo soy generoso, ¿cierto? Le regalo cosas, soy muy buena persona, pero en el fondo lo que yo me quiero ganar es el afecto emocional del otro y empezar a controlarlo. Entonces, cuando la persona no hace lo que yo quiero, dice, pero yo fui muy bueno contigo, he sido muy generoso contigo todas estas veces, y así tú me respondes. Ese tipo de manipulación se puede trabajar con la energía de este mes para ir sacando esa maleza del corazón. Entonces, en estos casos, esa es una falsa bondad, solapada, egoísta y enfocada en una ganancia emocional secundaria. Vamos a tener entonces que revisar nuestro corazón y ver si nuestra generosidad es realmente desinteresada. Bueno, llegar a una generosidad desinteresada absoluta tiene que ver con el Mashiach, ¿cierto? Pero podemos evaluarnos y ver qué tan generosos somos realmente o cuánto de nuestra generosidad es por una ganancia secundaria. (16) La energía del octavo mes nos ayuda a sentir un amor equilibrado, estable, firme, independiente de las circunstancias favorables o adversas. Entonces, evita que tengamos oscilaciones emocionales que pasan de un amor ciego, inmenso, a un odio feroz. Está un poco relacionado con un punto que vimos anteriormente. Entonces, ayuda a mantener las relaciones de amor en términos equilibrados y firmes. En general, cuando esta energía no está del todo equilibrada en nosotros, la energía del octavo mes,
se hace muy difícil mantener relaciones, por ejemplo, de pareja estables. Por todo esto del control, los celos, esta emocionalidad extrema, todo eso entonces va a ser muy difícil. Lo dejo hasta aquí para ver si hay algunas preguntas. ¿Qué pasa con la sexualidad cuando una parte la vive con santidad, pero la otra con concupiscencia? Como la sexualidad es de a dos, es una sexualidad que no está del todo santa. Lo que, si tú quieres santificar eso, tendrías que buscar una persona que comparta este ideal de la santidad de la sexualidad. Ahí lograrías hacer una sexualidad santa. Además, desde este camino, la sexualidad siempre es de tres. Tú, tu pareja, el hombre, la mujer y Elohim. Un acto sexual nunca es de dos. Siempre está Elohim bendiciendo eso. Esa es la santidad de la sexualidad en esta tradición. ¿El diluvio y el arca son códigos también? Sí, son códigos, que no significa que no haya habido un evento histórico que a partir de ese evento se desarrolla el relato bíblico. Cuando decimos que los relatos tienen códigos, no significa que no hayan ocurrido. Lo que ocurre es que puede que no haya ocurrido históricamente igual como está en el relato bíblico. Pero sí, como lo preguntas acá, el diluvio y el arca son códigos también. ¿Puedo tener relación de tres sin casarme por el civil? Sí, a Elohim lo que es de Elohim y al César lo que es del César. Puede que no estés casada por el civil aún, pero espiritualmente, si se han dado todos los pasos correctos de lo que es una sexualidad santa y tú has consagrado tu relación a Elohim, y cada vez que vas a tener una relación sexual, tú haces una oración de agradecimiento, sí, estás santificando. En el camino de la Torá existe el matrimonio. Para que la sexualidad sea santa, está en el marco de un compromiso que tú haces con una persona, de hacer feliz a esa persona para toda la vida. No es la sexualidad santa que yo estoy un día con una y santifico esa relación, mañana estoy con otra persona y santifico esa relación y mañana no, ¿cierto? La sexualidad está dentro de un compromiso que yo hago para hacer feliz a otra persona durante toda la vida. O sea, en el fondo es un matrimonio consagrado a Elohim. ¿Es necesario hacer un ritual de matrimonio para que una sexualidad sea santa según la tradición, o basta con que ambas sean del mismo camino? Sí, ese ritual que le llamas tú se llama en esta tradición una bendición. La bendición es ese es como el elemento central. La bendición es la invocación de la energía divina sobre, en este caso, sobre la pareja, que produce una transformación de esas dos personas. La bendición de una pareja lo que hace es que estas dos personas, este hombre y esta mujer, que son dos, después de la bendición son uno. Eso es lo que hace una bendición. Pero todo lo que es el ritual, los otros elementos ayudan, pero el elemento central
es la bendición, y la bendición produce una nueva creación, que es que esos dos ya no son dos, sino uno. Eso es central en esta tradición. Por eso dice Yeshua, y lo que Elohim ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, por eso es tan importante la verajá. Entonces, más que un matrimonio de una religión, es la bendición la que produce un cambio de estado en esas dos personas. Cuando se ha producido ese cambio de estado, tú tienes el deseo, el compromiso de hacerte uno con esa persona para siempre, entonces ahí se ha producido un matrimonio. Y ahí, dentro de ese matrimonio, no antes, dentro, ya como matrimonio, tú realizas tu sexualidad. ¿Qué hay del divorcio? Bueno, a Yeshua le preguntaron lo mismo, ¿cierto? Yeshua tenía una posición bastante radical en ese tema, ¿cierto? Él no estaba de acuerdo con el divorcio justamente a lo que me he referido, porque la verajá de un matrimonio genera una creación diferente, pero aún no estando Yeshua de acuerdo con eso, sí permite, ¿cierto? Valida lo que quedó establecido después por Moshe, ¿cierto? Que en casos muy específicos se puede dar una carta de divorcio. Cuando una persona se une sexualmente a un hombre a una mujer a un hombre, ocurren muchas cosas no solamente físicas, muchas cosas a nivel de alma. Cuando se produce un matrimonio, es decir, cuando dos personas libremente han decidido recibir la verajá, la bendición del Padre, libremente, como expliqué, se crea una realidad diferente. Eso es muy, muy, muy potente. Lo que pasa es que uno no tiene mucha conciencia de eso y cree que eso después uno lo puede separar fácilmente. Es realmente un ejad que se produce cuando uno invoca la verajá en dos personas. Entonces, claro, no es separarte por un papel. Hay una vasija, hay una conciencia, hay un compromiso. Si yo me uno a una persona libremente y no habiendo una justificación desde la Torá, esa persona sigue unida espiritualmente. Ahora, si me separé porque son mis propios deseos, ya es distinto, porque sigue habiendo un ejad, una unión con la otra persona a ojos del Creador. Es que es importante tomar conciencia de lo que es el matrimonio, esta bendición entre un hombre y una mujer, y lo que es la sexualidad. Si lográramos poder comprender la maravilla de lo que significa la unión de dos almas en una, y lo que produce la sexualidad cuando se hace en esta santidad, realmente es una forma de traer la luz gigantesca. Y por eso, como tiene tanto potencial de luz, cuando se hace desde el ego, es una gran fuente de negatividad. Por eso tenemos que tomar conciencia de esta maravilla. ¿Y se habla de algo sobre las viudas? ¿Se pueden volver a casar con normalidad? Dicen por ahí que el nuevo esposo corre riesgo de muerte, justo por lo que mencionan de las complejidades espirituales. Sí, una mujer viuda o un hombre viudo, ese ejad, ¿cierto? Ya termina. En ese sentido, ya no hay se puede, esa persona queda libre para poder contraer matrimonio nuevamente. No hay ningún problema. Las bendiciones, sobre todo este tipo de bendiciones,
son vasijas espirituales de una alta vibración. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque a veces uno puede hacer algo en un entusiasmo, porque es bonito, pero si uno no está en plena conciencia, ha generado una vasija. Y cuando tú generas una vasija en la cual Jehová Elohim es el testigo, no la puedes llegar y romper después. Es un voto. Y un voto al Creador no se puede llegar y romper. Entonces, no porque a él le vaya a hacer un daño, a él no le pasa nada, a él es a uno el que puede atraerse cosas por ley de causa y efecto. Por eso cuando uno se mete a hacer cosas sagradas, tiene que estar absolutamente consciente de lo que está haciendo, de las consecuencias, de los compromisos, y si realmente uno está dispuesto a vivir lo que esa bendición significa. Y la bendición del matrimonio es quizás la bendición más grande que hay. No sé si es la más grande, pero de las más grandes, porque por lo que comentaba, es una realidad en que dos se transforman en uno. Es Jehová Elohim el que los transforma en uno. Y uno está dejando que Él haga eso. A eso se significa después que lo que ha unido Elohim no lo separe el hombre, porque Él ha hecho un milagro en ese momento. Lo que eran dos los transforma en uno, en un ejad. Es un milagro. Una verajá de matrimonio es un milagro. Es un milagro que todos están, tanto los invitados como aquel que da la verajá, son testigos. Es algo extremadamente sagrado. Es una cosa milagrosa lo que ocurre ahí. El sexo mismo es un milagro. Por eso mismo, comunidad, donde ataca el Satán primero o de las primeras cosas es a la sexualidad, al fundamento. Es fácilmente manipular a la humanidad si su sexualidad está desordenada. Y la sexualidad está directamente relacionada a través de la enseñanza del árbol de la vida con el fundamento. No, es la energía de la sexualidad, es la misma energía del fundamento. Si yo no santifico eso, mi fundamento está débil. Y si el sistema debilita la sexualidad del ser humano por la hipersexualidad, por la promiscuidad, etc., se está destruyendo el fundamento de la humanidad. Sí. Es como, igual en este momento podría ser súper necesario hacer como un seminario o algo sobre eso, porque sobre todo hoy día que en el fondo el mundo está como muy liberal en ese sentido, las posturas que están en contra de la promiscuidad sexual, por ejemplo, es como solo moral o como ético, así como, o posturas Claro. muy, por ejemplo, muy cristianas de que Dios se va a enojar si tú te acuestas con alguien, pero en el fondo la Kabbalah tiene una postura como que va mucho más allá, hay una aberración energética, te perjudica hacerlo. Así que Claro, es mucho más que algo moral, por eso sería interesante que lo desarrollemos mucho más que una cosa moral. Tiene que ver con una cosa espiritual, con las leyes universales. Maestro, ¿se puede reparar yesod cuando está dañada? Sí, por supuesto que sí. Trabajando tu yesod, pongamos, uno puede haber sido lo más promiscuo y desordenado sexualmente hacia atrás, pero del momento que tú tomas la decisión, naces de nuevo y empiezas a santificar tu sexualidad y tu fundamento, empiezas a fundamentar, todo eso queda limpio hacia atrás. Totalmente sí. ¿Hay una escala de matiz respecto a los distintos tipos de sexualidad, desde la perfecta bajo matrimonio de dos en el camino, la que no tiene la bendición, la que solo una persona está en el camino, o la sexualidad entre Hashem y uno? Hay matices dentro de la verajá.
puede que tú hagas una verajá a una pareja que sean alma gemela. Entonces sería como el nivel más alto en cuanto a lo que va a alcanzar esa pareja. Hay un matrimonio, una bendición, una verajá, entre personas que no son alma gemela, pero que se proyectan bajo este ideal de vivir el uno para el otro. Entonces, todos esos distintos matices están dentro de la consagración de una pareja, no sin verajá. O sea, desde este camino, para que se produzca una unión, tiene que haber una bendición. O sea, la unión de un hombre y una mujer, a eso voy, no es solo física. Es un milagro que realiza el Padre. Ahora, esa unión, ese milagro, por supuesto que tiene distintos matices, en el sentido, almas gemelas, almas no gemelas, almas que vayan uno más adelante, otro más atrás en el camino, pero se produjo el ejad. Está dentro, está bendecido en el fondo. A eso me quiero referir. La sexualidad empieza a operar cuando tú ya te has consagrado, cuando tú has recibido la bendición. No empieza antes. ¿Por qué? Porque el acto sexual, fíjate, el acto sexual es el reflejo físico de lo que ya se ha producido, del milagro que ya ha producido Elohim. Ese es el orden. Primero Elohim establece el milagro, une a las dos almas. Yo, ¿cierto?, me consagro a ti, mi amada, para hacerte feliz. Yo me consagro a ti, mi amado, para hacerte feliz. Me presento ante Elohim, ¿cierto? Y Elohim, ¿qué hace? Me une. Nos une los dos en uno. Después de eso, la pareja consuma ese milagro en su relación sexual. No antes, sino ¿qué va a consumar antes? Es que no tiene que ver con matices morales, no tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con un milagro. El matrimonio es un milagro, matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un milagro, es algo que ocurre en el alma de dos personas. Eso es. Tú le estás diciendo, te estás presentando a Elohim para que realice un milagro, y lo realiza. Y después tú consumas ese milagro con tu sexualidad, y eso va a traer otro milagro, que es la vida, un hijo, una hija. La sexualidad es una parte del matrimonio, no es aparte. ¿Y la sexualidad solo con Hashem, masturbación? No pertenece a esta tradición. La sexualidad en esta tradición es el reflejo de un milagro que ya ocurrió. Y la sexualidad en esta tradición es de un hombre con una mujer, que se unen y que Elohim los une. En ese momento, cuando se produce el milagro, es más, ahí tú tienes el deber de tener una relación sexual. Y esa relación sexual es la que termina por bajar el milagro a la tierra. ¿Qué se dice sobre las pulaciones involuntarias? Pueden haber algunas involuntarias, por ejemplo, por causas energéticas. Si los riñones están muy agotados, los riñones gobiernan energéticamente las gónadas, los testículos. Entonces, si hay poca energía en los riñones, poca vitalidad, se va a producir
la eyaculación espontánea, por ejemplo, en un sueño. Esa es una causa energética. Otra causa es que uno tenga mucho rollo sexual en la mente. Anda viendo revistas, anda viendo películas, anda desvistiendo a la compañera de trabajo en su mente, anda desvistiendo a cuanta mujer ve en la calle. Bueno, eso genera una condición mental que lo hace muy vulnerable a fuerzas que actúan en la noche. Pueden hacer que uno suelte su semen, porque como es un líquido de mucha energía, entonces fuerzas no muy santas ocupan esa energía. Pero esas condiciones se las ha dado la persona, porque en su mente ha estado hipersexual en su mente y permite entonces que esas fuerzas puedan atacarlo. Entonces pueden ser esas dos cosas. En ambos casos, ¿cierto? Es bueno reforzar nuestro fundamento en Elohim. Los que han recibido una bendición, por ejemplo, mírenlo de esa orilla, el milagro que se ha producido con esa bendición. Y todos los que aspiren a una, preparar la conciencia para que el día que uno reciba esa bendición realmente esté absolutamente consciente de lo que va a hacer, porque es una verajá entonces que marca la vida. Muy bien, muchas gracias a todos.